La investigación es también una cuestión ambiental, un programa para empezar a entender el mundo y su entorno. Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha. Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental. Escuchate. Y ya le estamos dando la bienvenida a Laura Rocha. ¿Cómo te estamos esperando esta semana? ¿Cuántas noticias de nuestro planeta, Laura? ¿Cuántas noticias, Quique? ¿Cómo están? Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bien, la bienvenida a todo el equipo, Laura. Bueno, muchísimas gracias. Mira, la verdad es que esta semana es una semana donde, ¿qué podemos decir? Los protagonistas fueron los castores, ¿no? Además. Los carpinchos. Sí. Los carpinchos en la zona norte, ¿no? Tenemos unos sospechosos que parece que están invadiendo los barrios privados del Tigre, y la verdad es que no son ellos los invasores, sino la gente que vive ahí, ¿no? Pero bueno, parece como que si fuera un comando invasor de carpinchos. Sí, además salen con apetito, ¿eh? No, tremendo, pero bueno, también hay que entender que esto tiene que ver con cómo nos relacionamos nosotros con la naturaleza, Quique. Una de las cosas que decimos siempre por acá, o sea, la verdad es que nosotros tenemos está rota nuestra relación con la naturaleza y avanzamos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sí, obviamente es más lindo vivir en un lugar que está lleno de agua, que está rodeado de cuerpos de agua, son humedales. Ahora, sin embargo, esos humedales tienen poblaciones y ecosistemas, y cuando nosotros los invadimos, presionamos sobre esos ecosistemas, y esos ecosistemas a la vez, hay momentos en donde pueden desaparecer absolutamente y hay otros en donde no lo hacen. Por ejemplo, es lo que está pasando en el delta del Tigre. ¿Qué pasó? Los predadores mayores, digamos, que de los carpinchos, que como podrían ser el yaguareté o algunos animales más grandes, no existen, no están, porque se movieron, porque no están en ese lugar, pero sin embargo, el carpincho queda. ¿Y qué pasa? Lo que empieza a suceder es que empieza a proliferar la especie porque no tiene predador. O sea, es una especie endémica, no es una especie invasora. Esto hay veces que suele suceder con las especies invasoras, pero esto no sucede con eso, sino que hay una superpoblación precisamente porque no hay predador, porque, bueno, nos hemos encargado nosotros mismos de eliminarla. Pero bueno, hoy vamos a hablar todo el tiempo casi en el programa de este tema, porque además hubo una gran marcha ayer en reclamo de una ley pendiente, que es la ley de humedales, y que tiene que ver con esto del ordenamiento territorial, que tiene que ver también con una deuda que tiene el Congreso de la Nación hace muchos años, hace varias décadas, y especialmente en la Argentina, porque en la Argentina hay diferentes tipos de humedales, diferentes tipos de espacios, para ser protegidos y para ser conservados, pero bueno, nosotros ni siquiera tenemos hoy todavía un inventario de este tipo de ecosistema. Son reguladores del ambiente, son como esponjas, son los riñones del planeta, dice la ONU, y hay que protegerlos. Hubo una marcha multisectorial a Plaza de Mayo ayer, después de casi una semana que los kayakistas venían navegando por el Paraná, por los esteros, y por lo que queda de agua del Paraná, porque además afrontamos una crisis hídrica, y bueno, y en el medio, ¿qué ha pasado? Bueno, también se van cruzando con estas cuestiones que tienen que ver con el avance del desarrollo inmobiliario, un desarrollo que obedece también los intereses, por supuesto, de las personas, de estar más cerca de la naturaleza, de vivir más alejado de las grandes ciudades, específicamente y especialmente durante la pandemia. Esta tendencia además empezó a acrecentarse, no se sabe todavía si es una tendencia que va a perdurar, pero bueno, es algo que está sucediendo. Por eso también es muy importante poder evaluar, bueno, cuáles son los impactos que nosotros generamos al presionar sobre estos ecosistemas. Hay estudios, ¿qué se hace? Era muy
no sé cómo calificarlo. Pero bueno, cuando uno leía la nota respecto de la invasión de los carpinchos, en donde la población decía, no, bueno, la verdad es que nosotros no queremos matarlos, sino que los queremos que se duerman y enviarlos a otro lado, como si eso fuera una solución posible, siguiendo con esta lógica, ¿no?, que tenemos los humanos con la naturaleza, que es que nosotros nos apropiamos de esa naturaleza en vez de formar parte armónicamente de la naturaleza como una especie más y no como la especie dominante. Entonces, bueno, es muy interesante porque, bueno, aparecieron memes, y fue como el tema, y la verdad es que fue uno de los temas de la semana, gracias precisamente a los carpinchos. Pero bueno, no me extiendo más en mi editorial hoy, porque ya el primer entrevistado nos está esperando, así que hacemos una breve pausa y volvemos, Quique, ¿te parece? Sí, Cuestión Ambiental, Laura Rocha. Gracias, Quique. Y bueno, sí, seguimos hablando de estos temas. Les decía que el primer invitado ya estaba conectado, ya nos estaba escuchando, porque con él vamos a hablar de, bueno, cómo se hacen las evaluaciones de impacto ambiental en los proyectos de urbanización, especialmente este tipo de proyectos en donde, bueno, la gente busca alejarse de las megaciudades, de los centros urbanos, para vivir supuestamente una relación más armoniosa con la naturaleza. Pero sin embargo, no necesariamente sucede así, sino muy por el contrario, porque además, ocurren estas cosas que suceden, pero no solamente ocurre con especies animales, sino también ocurre con los cursos de agua, con las canalizaciones. Así que bueno, vamos a hablar con un experto. Él es el licenciado Claudio Daniele, es profesor titular de la Cátedra de Ecología y Biogeografía en la UBA y es experto en temas ambientales. Así que le damos la bienvenida. Claudio, ¿cómo le va? Hola Laura, muy bien, gracias por invitarme a esta charla. Bueno, no, gracias a usted por atendernos. Y bueno, esto es algo de larga data, ¿no? Tiene una cuestión que esconde las falencias de la planificación del territorio y especialmente en las zonas donde hay deltas o, bueno, estos lugares con aguas o con presencia de humedales, en donde empiezan a generarse este tipo de barrios cerrados o de urbanizaciones que presionan el ambiente. Pero bueno, ¿cómo se hace una evaluación de impacto ambiental en estos casos? ¿Nos puede contar un poquito? ¿Cómo no, Laura? Bueno, la evaluación de impacto ambiental es una de las herramientas de gestión ambiental, está comprendida dentro de la legislación argentina y es un proceso que va incorporándose a las tomas de decisiones desde hace varias décadas. Entonces, en realidad, y obviamente como todo el tema ambiental, la comprensión de la importancia de incorporar la dimensión ambiental en la gestión se va fortaleciendo a medida que pasa el tiempo y a medida que la sociedad comprende de qué se trata el tema, ¿no es cierto? Entonces, en realidad estamos en un área donde hace más de 30 años que se vienen desarrollando este tipo de emprendimientos inmobiliarios. Como vos dijiste, la localización de estos barrios surge como la coincidencia de espacios vacantes, entre comillas, eran humedales, eran espacios sin uso productivo, pero sí con una importante prestación de servicios ecosistémicos, que quedaron en parte por la habilitación de la red de la Panamericana y otras vías de comunicación, quedaron a un alcance cercano y por lo tanto tomaron valor como posibilidad de desarrollo inmobiliario, y ahí empezó este proceso de transformación. En su momento, obviamente, cada proyecto de transformación de este tipo de barrios debió presentar un estudio de impacto ambiental y en la mayoría de los casos, según la escala del emprendimiento, fueron las municipalidades locales las encargadas de autorizar los estudios. O sea que si bien hay proyectos que son de incumbencia nacional, provincial o municipal, este tema de desarrollo de barrios cerrados, este tipo de emprendimientos, fue decisión de las municipalidades. Obviamente la comprensión de la complejidad del tema hace 30 años era diferente a la comprensión que se tiene hoy, y seguramente estos temas no fueron tomados en cuenta en el momento de presentar los estudios de impacto ambiental.
Con respecto a... Sí, disculpame, Laura. No, quería preguntarle, porque usted me está diciendo, bueno, es un proyecto de 30 años, las municipalidades, digamos, ¿quiénes son todos los organismos que están como en el medio para poder llevar adelante todo esto? O sea, ¿tiene más peso el municipio o también, por ejemplo, la provincia debería intervenir para evitar que esto suceda? Bueno, en relación con los cambios de uso del territorio, la municipalidad es la que tiene el rol principal y a su vez es la beneficiaria porque obviamente como parte de todo este proceso estos desarrollos inmobiliarios generaron un incremento de las rentas municipales muy importante, ¿no? O sea, que también generó cierto tipo de beneficios que promovieron, o sea, que fueron un aspecto positivo dentro de este proceso de reconversión de estos humedales en este tipo de emprendimientos. Hay una instancia de participación provincial donde desde el área de hidráulica de la provincia se debe asegurar que la cota a la cual se va a desarrollar el emprendimiento sea una cota que no corra riesgo de ser inundada. Entonces hay una intervención de la provincia en la aceptación del proyecto inmobiliario y de los niveles de seguridad topográficos respecto de lo que se considera seguro, pero después es una incumbencia de la municipalidad. Claro, absolutamente. Pero bueno, ahí usted mencionó algo que me parece que es muy importante, ¿no? Que tiene que ver con, cómo funcionan los ingresos, por ejemplo, para la municipalidad. Entonces empiezan a privilegiar por ahí los ingresos que pueden entrar a las arcas fiscales antes que la evaluación del impacto, ¿no es cierto? Especialmente el ambiental. O sea, seguramente la posibilidad de transformar tierras de uso ganadero extensivo o sin uso, tierras marginales en desarrollos de emprendimientos urbanos como los que se ven, generó una diferencia de rentas muy importante para la municipalidad. O sea, claro. Desde el punto de vista del impacto ambiental, obviamente deberían haberse tenido en cuenta el conjunto de factores positivos y negativos, ¿no? Pero ya después en la toma de decisiones es un tema de los decisores políticos de cada municipio. Incluso, claro, absolutamente. Y ahí por ejemplo, nosotros entonces tenemos que terminar de aceptar lo que decida la administración de un municipio que puede durar 4 años. Bueno, siempre están abiertas las instancias de participación pública en relación con este tipo de proyectos. Quiero comentarte, Laura, respecto de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de este tipo de emprendimientos, 2 debilidades. Uno, que en la mayoría de los casos los estudios de impacto ambiental fueron tratados para cada proyecto en forma aislada. No se tuvo en cuenta los efectos acumulativos por la justaposición de sucesivos desarrollos urbanos respecto a la dinámica hídrica o respecto de la dinámica de la relación con la vida silvestre en el caso del delta. Entonces, lo que debería haber, uno de los efectos y que entiendo que está en el proceso de resolverse, es que los proyectos, o sea, por ejemplo, yo te hablo, hubo una serie de proyectos sobre la cuenca del río Luján, donde uno de ellos, famoso, llega a taponar, digamos, casi el 50% del ancho del valle del río Luján, generando un riesgo de anegamiento para todas las localizaciones previas a ese desarrollo urbano. En este momento hay una decisión del Poder Judicial de resolver esa situación por parte de este barrio. O sea que, además, respecto de la soledad, entre comillas, que puede haber la toma de decisiones por los municipios, están las instancias de participación pública, están las instancias del Poder Judicial y también debería haber una mayor, digamos, una promoción del nivel provincial en esta visión de ordenamiento territorial que vos hablaste al principio de previa a la nota que estamos desarrollando ahora. O sea, esta visión de ordenamiento territorial, de división de cuentas, la deben promover la provincia
porque muchas veces la municipalidad tiene una escala, una visión tan local que no la ve ni le interesa, ¿verdad? Claro, totalmente, totalmente. Y ahí, por ejemplo, usted hablaba recién de el tema de, por ejemplo, los ríos o las canalizaciones, que también afectan muchísimo, aquí no solo al ambiente, a la fauna, a la flora, sino también a la propia población, ¿no? Porque muchas veces hasta les juega en contra, porque se convierten en terrenos incluso más inundables o generan que esos terrenos más inundables queden aguas abajo. Laura, sí, mira, o sea, todo el borde del Valle del Paraná, Paraná de las Palmas, el río Luján, todos esos humedales han servido históricamente como reservorios de los excedentes hídricos por crecidas del río Paraná. Y en este momento, si vos agarrás una imagen satelital, gran parte o la mayor parte de ese espacio ha sido que en espacios bajos y que eran receptores de las crecidas han sido transformados en urbanizaciones, con lo cual el agua que históricamente ocupaba ese espacio va a tener que escurrir por otros lugares donde antes no pasaba. Exacto. Exactamente, exactamente. Y bueno, y ahí es donde empiezan a aparecer todos estos problemas, ¿no? Porque, digamos, un poco esta pandemia nos muestra todas estas cuestiones de, bueno, cuál es la presión o hasta dónde podemos generar una presión en estos ecosistemas para no cambiarlos y para poder convivir con ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, con los carpinchos, ¿no? O sea, digamos, ¿se tiene en cuenta, por ejemplo, en las evaluaciones de impacto ambiental, el impacto que va a tener en la fauna? Mira, si se tiene en cuenta, se percibe solamente respecto de la superficie que va a ser transformada. Y te hago un comentario respecto al tema de los carpinchos. Si recurrimos a una imagen satelital, si recurrimos a Google Earth, vamos a ver que prácticamente todo el frente de desarrollos urbanos es frontera con el delta. Entonces, el delta, que sigue, es un hábitat natural de carpincho que se mantiene al presente, obviamente, es un foco de dispersión de las especies. Y toda la red de canales, ríos y cuerpos de agua que tiene este conjunto de barrios se transforma en una vía de poblamiento desde el punto de vista biogeográfico que facilita el ingreso de fauna silvestre, en este caso carpinchos por su visibilidad, desde el centro de dispersión que sería el delta hacia estos barrios adyacentes. O sea que como parte de la gestión, yo oí que se está hablando en diferentes notas el tema de relocalización. Si no se manejan las vías de ingreso de esta especie a este tipo de escenarios, la naturaleza va a seguir su proceso de ampliar su área de distribución, esta especie va a seguir colonizando y va a seguir ingresando a estos emprendimientos en función de que tiene hábitats disponibles. Claro, claro, absolutamente, absolutamente. ¿Y cuál podría ser la solución? O sea, la solución es entonces definitivamente el ordenamiento territorial. O sea, hay una solución marco, digamos, que es una de las herramientas que vos decís, el ordenamiento territorial, es algo que si bien desde el punto de vista técnico y académico se viene promoviendo y apoyando y estudiando desde hace muchas décadas, su implementación es todavía débil, tanto en nuestro país como en muchos países. Porque el ordenamiento significa compatibilizar los intereses de los distintos sectores, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, y llegar a acuerdos acerca de la toma de decisiones acerca del uso del territorio. Y, bueno, en este caso es un ordenamiento que incluye la dimensión ambiental, no un ordenamiento territorial tradicional, como podría haber hecho la planificación hace 20, 30, 40 años, sino un ordenamiento que incorpore la dimensión ambiental. Y digamos, ese ordenamiento es un ordenamiento que debería incluir a los municipios, pero también a los vecinos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el área de Tigre, incluso,
generó hasta un nuevo código urbanístico, si yo mal no recuerdo, ¿no es cierto? Todo el delta. Mira, bueno, ese caso yo no lo conozco, pero obviamente que un ordenamiento tiene que ser consensuado, porque va a haber actores que van a ganar y otros que van a perder entre comillas, digamos, por lo menos a corto plazo. O sea que deben participar tantos, en un proceso multidisciplinario y multisectorial, deben participar todos los actores que estén involucrados. Claro, absolutamente. Exacto, absolutamente. Y en ese contexto, por ejemplo, digamos, cada región debería hacerlo, porque, por ejemplo, un río o una cuenca, como por ejemplo el Delta del Tigre, no solo afecta la parte baja, sino también la parte alta, digamos. O sea, hay como distintas regiones y distintas partes, pero una está siempre relacionada con la otra, ¿no es cierto? Laura, mira, el ordenamiento tiene diferentes escalas. Hay un ordenamiento que yo suelo usar, yo soy docente, suelo usar en las clases y hago referencia a mi casa. Yo en mi casa organizo y distribuyo los usos según las capacidades y aptitudes que tiene cada parte de mi casa. Sí. Yo tengo un ordenamiento de los usos en mi casa. Hay un ordenamiento de los usos a escala urbana, porque también en una escala se diferencian sectores comerciales, industriales, recreativos, plazas, etc. Y hay un ordenamiento a nivel departamental, un ordenamiento a nivel provincial y pasamos después a un ordenamiento a nivel de cuenca. El ordenamiento a nivel de cuenca tiene que ser tanto en una cuenca del río Luján, la cuenca del Matanza de Riachuelo, como en una escala mayor y a largo plazo, una cuenca como el Paraná. O sea, claro, el ordenamiento es una herramienta que se aplica a diferentes escalas, obviamente en cada escala con diferentes sectores y diferentes objetivos. Claro, absolutamente. ¿Y los comités de cuenca funcionan, licenciado? Bueno, hay distintos comités de cuenca, el río Bermejo, el río Pilcomayo, el río Colorado, son ejemplos de cuencas en nuestro país, en algunos casos son cuencas interprovinciales solamente, en otros casos son cuencas binacionales o trinacionales, o en el caso Cuenca del Plata tenemos 5 países involucrados en esa cuenca. Y obviamente, cuando mayor es la complejidad, mayor son los desafíos que hay que resolver, y entonces, bueno, hay una historia diferente para cada caso. Pero sí lo que es importante es que cada vez es mayor la percepción de la importancia de trabajar sobre este tipo de comité de cuenca, donde se integren los intereses de las alta y la baja cuenca. Claro, absolutamente. Y digamos, y los estudios de impacto ambiental, básicamente, si usted me tuviera que decir en qué consisten, porque digamos, nosotros tendríamos que tener primero un estudio de base para saber qué es lo que se puede afectar y luego un estudio de seguimiento, ¿no es así? Mira, el estudio de impacto ambiental básicamente es una herramienta que permite construir una hipótesis acerca de los efectos positivos y negativos de un proyecto. Y una vez identificados esos efectos, lo bueno y lo malo que se espera, se pone a consideración de la autoridad para que tome una decisión acerca de ese proyecto. Y normalmente hay una instancia participativa donde se consulta a la sociedad acerca de su opinión para ese proyecto. Entonces, es una herramienta de gestión para justamente avanzar hacia lo que es un desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental, social, económico, etc. Sí, absolutamente. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, es lo que deberíamos evaluar a la hora de hacer el impacto ambiental. ¿Y cuánto sucede de todo esto en la realidad? Bueno, en realidad esta herramienta ya está implementada en todas las provincias del país. O sea, es esta herramienta que empezó, las primeras experiencias de evaluación de impacto ambiental fueron al final de la década de los 80. O sea que llevamos más de 30 años realizando estudios de impacto ambiental en los distintos ámbitos. Algunos responden a una normativa nacional, como puede ser regulación sobre gas, energía, hidroeléctricas, etc.
y en otros casos son las jurisdicciones provinciales. El escenario de vuelta es muy diferente en las diferentes jurisdicciones. Hay provincias que avanzaron mucho en fortalecer el procedimiento y en fortalecer los equipos técnicos que son los que tienen que tomar la decisión. Acá un aspecto clave es la institucionalidad y el fortalecimiento desde el punto de vista técnico de quienes toman las decisiones. O sea, una autoridad pobre desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista técnico, político, una autoridad ambiental que sea pobre desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de su peso político, va a ser más fácilmente los proyectos que se aprueben no están justificados adecuadamente. Claro, totalmente, totalmente. Licenciado, la verdad, interesantísimo charlar con usted, pero bueno, nada, usted ya sabe cómo son los tiempos en los medios. Seguramente volveremos a llamarlo porque además yo mencionaba que hay pendiente la aprobación de una ley muy importante, que es la ley de humedales, porque bueno, son uno de los ecosistemas más presionados específicamente por el desarrollo inmobiliario, y la verdad es que el impacto ambiental es algo central. Primero, en realidad deberíamos conocer el estado y cuáles son los humedales a proteger, ¿no? Y después de eso, poder hacer una real evaluación de impacto ambiental para no terminar de arruinarlos, ¿no? Así es, Laura. Bueno, realmente te agradezco la posibilidad de promover a través de tu programa la importancia de esta herramienta de gestión ambiental en los diferentes niveles de su aplicación, ¿no? Muchísimas gracias a usted. Gracias a vos, Laura, y bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Bueno, entonces, escucharon, ¿no? Estábamos escuchando al licenciado Claudio Daniele, él es profesor titular de la Cátedra de Ecología y Biogeografía de la UBA, especialista en temas ambientales, y nos explicaba, bueno, son procesos complejos, obviamente no siempre se llevan a cabo, y tampoco después tienen seguimiento. La verdad es que son temas muy, muy fundamentales para que tengamos en cuenta a la hora, sobre todo, de lo que es el ordenamiento territorial tan necesario en la Argentina, más allá, por supuesto, del replanteo que significa nuestra relación con la naturaleza. Pero bueno, no se vayan, que seguimos con más cuestión ambiental, ¿no, Quique? Así es, momento de la pausa, hay muchísimos mensajes en el WhatsApp, precisamente por el tema de los humedales, ¿no?